Hola, bienvenidos. Damos inicio a capacitación continua, módulo 2, tema 4, residuos sólidos y líquidos. ¿Qué es un residuo? Son sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido que al no ser manejados adecuadamente pueden causar un riesgo a la salud y al ambiente. Un residuo es todo elemento que está considerado como un desecho al cual hay que eliminar según los tipos de residuo. Generación de bienes y servicios y de las actividades de consumo. ¿Cómo se clasifican los residuos alimentarios? Existen tres tipos de clasificaciones para los residuos, según su composición: envases, papel, cartón, vidrios, entre otros, según su biodegradabilidad, orgánicas e inorgánicas, según su origen, domiciliarios, industriales, hospitalarios o de construcción. Conceptos básicos. Basura: todo material sólido de desecho que se origina en el proceso productivo y en las actividades de limpieza y desinfección. Bolsa: utensilio de material resistente que se utiliza para almacenar y transportar residuos diversos. Material inorgánico: son aquellos materiales que no se degradan ni se descomponen, por ejemplo, plásticos y frascos. Material orgánico: todo material o sustancia que puede descomponerse o degradarse naturalmente. Residuo sólido: material de residual sólido procedente de actividades urbanas, industriales o agrarias. Residuos biodegradables: son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentran los vegetales. Residuos alimenticios no infectados: papel higiénico, papeles no aptos para reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, madera y otros residuos que pueden ser transformados fácilmente en materia orgánica. Residuos especiales: residuos provenientes de sustancias contaminantes como aceites y lubricantes, filtros, canecas, envases, mangueras, entre otras, originados por el mantenimiento de los equipos. ¿Sabías que estamos generando elevadas cantidades de basura y su manejo se ha convertido en un problema ambiental y de salud a nivel mundial? Nuestro país, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, genera cerca de 810.000 toneladas de basuras al mes, el 85% en los hogares y el 15% restante en el comercio, la industria y otros. Y aunque la mayoría de la basura se origina en nuestras casas, solo un 20% es recuperado por los recicladores en las calles, mientras que el resto va a rellenos sanitarios que hoy están a punto de saturación. Hagamos una breve revisión. Las basuras se conocen también como residuos. Este término se utiliza comúnmente para designar los restos y sobrantes del consumo que el ser humano genera de manera cotidiana. Sus características pueden variar de acuerdo con las costumbres de la población, la alimentación, los patrones de consumo, las condiciones ambientales y actividades como la industria, el comercio, el turismo, entre otros. Además, los residuos pueden ser peligrosos y no peligrosos de acuerdo con la afectación del medio ambiente y al ser humano. ¿Qué son los residuos peligrosos? Son residuos infecciosos, tóxicos, explosivos, corrosivos, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivos o reactivos que pueden causar riesgo a la salud humana. Ahora pasemos a revisar los residuos que no son peligrosos, es decir, aquellos que no generan daño potencial al ser humano y al medio ambiente. Estos pueden ser aprovechables o no aprovechables. ¿Qué son los residuos aprovechables? Los residuos aprovechables son aquellos que tienen un valor comercial, ya que se pueden reutilizar o reciclar incorporándolos al ciclo productivo y por lo tanto van a generar ingresos. Ten en cuenta que un residuo peligroso también puede ser aprovechable, como es el caso de los aceites lubricantes y las baterías de vehículos. ¿Cuáles son los residuos aprovechables? El cartón y el papel, vidrio de botellas, el plástico, residuos metálicos, madera, cuero, empaques compuestos para envasar alimentos como leche, jugos, entre otros. Residuos orgánicos biodegradables como comida, cortes y poda de materiales vegetales y hojarasca. ¿Qué residuos no son aprovechables?
Aquellos que no ofrezcan ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso productivo y por sus características no tienen valor comercial. Generalmente se disponen en relleno sanitario, lo que implica costos tanto económicos como ambientales. ¿Cuáles residuos no son aprovechables? Servilletas, papel higiénico, paños húmedos, pañales, toallas de mano, toallas sanitarias, protectores diarios usados, vidrio plano, material de barrido, colillas de cigarrillo, materiales de empaque y embalajes sucios o contaminados. ¿Qué implica que sean aprovechables o no? Para resumir, los residuos aprovechables, al ser devueltos a la cadena productiva, generan ingresos y disminuyen las afectaciones ambientales. Por el contrario, los no aprovechables ocasionan impactos negativos. ¿A dónde van los residuos? Si son residuos aprovechables, estos se envían a centros especializados que los transforman para devolverlos a la cadena productiva. Si son residuos no aprovechables y no peligrosos, se llevan a un relleno sanitario, que es un sitio donde se disponen los residuos de forma técnica y organizada. Si son residuos peligrosos, se incineran o se depositan en celdas de seguridad, que son espacios diseñados para aislarlos. Las anteriores técnicas se conocen como alternativas de disposición final. ¿Por qué deben gestionarse los residuos de forma sostenible? En general, la deficiente gestión de residuos sólidos impacta negativamente en el ambiente y la salud pública. Por una parte, la contaminación del aire, el agua, el suelo y la contaminación visual. Por otra, la presencia de algunas enfermedades. ¡Presta atención! El manejo adecuado de los residuos no solo depende de los municipios e instituciones competentes, sino también de los hábitos de los ciudadanos. Por ello, queremos invitarte a que juntos disminuyamos al máximo la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario, a través de la pirámide de gestión integral de residuos. Primero, prevenir. Adquirir productos amigables con el planeta y evitar comprar aquellos que son innecesarios. Segundo, reducir. Disminuir el consumo de recursos naturales con el fin de generar un menor impacto. Tercero, reutilizar. Otorgar una mayor vida útil a los residuos para reducir gastos económicos y contaminación al medio ambiente. Cuarto, aprovechar y valorizar. Consiste en someter los residuos a procesos de transformación para obtener nuevos materiales o aprovecharlos como fuente de energía. Quinto, tratar. Se debe disminuir el poder contaminante de los residuos antes de enviarlos a su disposición final. Sexto, disponer. Consiste en darle un manejo adecuado a los residuos para reducir el impacto ambiental. ¿Cómo estamos en Colombia en materia de residuos? En Colombia solo se recicla el 17% de la basura que se genera, mientras que países como Holanda logran reutilizar cerca del 80%. Actualmente, se estima que cerca de 321 rellenos sanitarios en el país cumplirán su vida útil en los próximos 5 años. Precisamente un estudio del Banco Mundial y Planeación Nacional de 2015 indica que si continúa con la misma dinámica, en el año 2030 tendremos emergencias sanitarias en la mayoría de las ciudades del país y una alta generación de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo empezar? Tus hábitos pueden cambiar esta realidad. Una forma sencilla es poner en práctica la estrategia de las 3R: reduce, reutiliza y recicla. También puedes implementar hábitos de separación en la fuente que buscan clasificar los residuos de acuerdo con sus características para optimizar su aprovechamiento y reducir las cantidades que van a disposición final. Para ello te recomendamos: en tu casa utiliza recipientes o bolsas diferentes de colores. Por ejemplo, una bolsa para residuos aprovechables como plásticos y cartón. Procura marcarla o entregarla directamente a los recolectores especializados. Y una bolsa para residuos ordinarios o no aprovechables. Clasificación de residuos industriales. Problemática en la gestión. Residuos inertes no contienen sustancias peligrosas, no sufren transformaciones. Residuos no peligrosos no contienen sustancias peligrosas asimilables o urbanos. Pequeñas cantidades generadas en actividades auxiliares. Otros residuos no peligrosos, grandes cantidades generados en procesos productivos. Sufren transformaciones. Residuos peligrosos contienen sustancias peligrosas. Código de colores residuos sólidos. Resolución 2184-2019, por lo cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre el uso racional de bolsas plásticas.
se establece el nuevo código de colores que simplificará el proceso de reciclaje con el uso de 3 colores para las bolsas o recipientes donde se deposita el material según el tipo de residuo: negra, blanca y verde. Código de colores residuos sólidos. Resolución 1344/2020, por lo cual se adiciona un parágrafo al artículo 4, resolución 2184 del 2019 y se dictan otras disposiciones. Se busca que no haya una afectación por la implementación de nuevos códigos de colores, por lo que se extiende el tiempo de entrada en vigencia el artículo 4 de resolución 2184 de 2019 hasta el 1 de julio del 2022. Código de colores para la separación de residuos a nivel nacional. Tenemos 3 clases de colores. Blanca, residuos aprovechables: plásticos, cartón, vidrios, papel, metales. 2. Caneca verde, bolsa verde, residuos orgánicos aprovechables, restos de comida, desechos agrícolas. 3. Caneca negra, bolsa de color negra, residuos no aprovechables como cuales papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados. Residuos aprovechables son todos los que pueden reciclar, por ejemplo, envases de vidrio, plásticos, tretabric, latas, papel y cartón, limpios, secos y compactados. Residuos no aprovechables son los residuos que no volverás a usar, por ejemplo, envolturas, restos de comida, papel higiénico, bolsas de plástico y envases descartables. Residuos orgánicos aprovechables son los que se descomponen naturalmente y de forma rápida por acciones biológicas. Están formados por residuos de los alimentos, restos vegetales, de la poda y jardinería, restos de la carpintería. Estos residuos son aprovechables mediante el compostaje. Clasificación desde la fuente. El manejo y control inadecuado de basura genera un impacto desagradable en las áreas de producción de los alimentos. Además, puede generar contaminaciones cruzadas desde las basuras hasta la superficie de equipos y hasta el alimento. También pueden convertirse en vectores de enfermedades y focos para la proliferación de plagas. Por esta razón, se deben establecer los parámetros necesarios para manejar adecuadamente los residuos y basuras que se obtienen en la empresa, con el fin de evitar la contaminación del producto final, respondiendo a las normas de higiene y seguridad industrial. Residuos peligrosos. Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas pueden causar riesgo a la salud humana y al ambiente. Para tratar estos residuos se maneja de una forma diferente a los demás residuos por el peligro que representa para el planeta. Material orgánico. El material que no representa una utilidad o un valor económico se convierte en residuo. Es importante tener en cuenta que para desarrollar un óptimo manejo de residuos sólidos se hace indispensable clasificarlos. Para ello se pueden considerar aspectos como sus características, su procedencia y la fuente generadora. Los residuos sólidos se clasifican de acuerdo con la resolución 799 del 2012 y por sus características en orgánicos. Es el caso de las verduras, las cáscaras de fruta o huevos, los huesos de las carnes y el pollo y las espinas de pescado. Restos de comida. Este tipo de residuos representan la materia prima para el establecimiento de un programa de compostaje, por lo que idealmente debería separarse el resto de materiales de desecho. Reciclables. Hojas de papel, empaque de plásticos, cartón, aluminio, lata, tarros plásticos o metálicos, bolsas de plásticos o papeles son conocidos normalmente como residuos sólidos reciclables y constituyen el objetivo principal de separación en la fuente y comercialización con fines reciclables. Con características especiales, deben separarse de la corriente de residuos debido a su peligrosidad,
tanto para la salud humana como para el ecosistema en general, y exponer finalmente en rellenos de alta seguridad, incinerarse o tratarse de forma previa a su enterramiento en un relleno para residuos no peligrosos. Reciclables, aquellos empaques no contaminados que se generan en el almacén de materias primas, lonas, cajas, bolsas plásticas, hojas de papel de la oficina, bolsas de insumos. Estos residuos se almacenan en una bolsa de color blanco y siempre se mantendrán dentro de la caneca para evitar su deterioro. Clasificación de residuos. Durante la operación y funcionamiento de la planta se genera una serie de subproductos y desechos sólidos y líquidos. La totalidad de estos desechos del proceso productivo son considerados residuos ordinarios y orgánicos, residuos de las materias primas y de productos terminados no contaminados, los cuales proceden especialmente del área de producción, bandas de empaque, paños abrasivos, residuos de barrido, residuos sanitarios, toallas de secado húmedas o sucias. Estos residuos se dispondrán en bolsa de color negro. Peligrosos. Los bombillos, pilas, baterías, cintas de la rotuladora, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos como los computadores y los celulares, residuos provenientes de sustancias contaminantes como aceites y lubricantes, filtros, canecas, envases y mangueras, entre otros, originados por el mantenimiento de los equipos. Estos se almacenan en bolsas de color transparente de un calibre inferior a 1.6 micras con el fin de que se evidencie su contenido y posterior tratamiento. Las 4 R: reducir, reciclar, reutilizar y recuperar. Cuando se habla de reducir, es importante que el producto tenga calidad, aunque reduciendo el uso de materia prima. Con reducciones en el proceso de producción se ayuda al medio ambiente, se disminuyen costos. Al reciclar o reutilizar se consigue ahorrar y convertir esos insumos en productos de valor. Reducir. Empieza por reducir la generación de residuos sólidos, evitando la compra de alimentos o productos que no necesitemos. Reciclar. Realiza una clasificación selectiva de los residuos generados por nosotros, que luego son tratados en plantas especializadas, creando un producto nuevo y diferente. Reutilizar. Implicar un segundo uso a aquellos productos que ya no sirven o repararlos para que puedan seguir cumpliendo con una función. Recuperar. Se reacciona con los procesos industriales, que consiste en recuperar materiales o elementos que sirven como materia prima. Para el cuidado del ambiente debemos tomar medidas contundentes. Por eso, además de no contaminar las fuentes hídricas y ahorrar los recursos naturales, debemos aprender a dar un uso correcto a lo que nosotros llamamos basuras. Aprendamos a separar y a reciclar. Todos hemos visto el símbolo del reciclaje, pero poco entendemos su significado e importancia. Su esencia es el movimiento cíclico de las materias primas, es decir, lo que se usa una vez puede volver a ser utilizado. El objetivo no solo es reducir la cantidad de residuos, sino también disminuir la extracción y consumo de materiales vírgenes como madera, metales o minerales. Es importante que tengamos en cuenta el tiempo que demoran los residuos sólidos en degradarse para que entendamos el grado de contaminación que le generamos a la tierra. La materia orgánica se lleva entre 3 a 10 días. El papel de 2 a 4 semanas. Las colillas de cigarrillo, 1 año. La madera, de 5 a 7 años.
El cartón Tetra Pak 30 a 45 años. El cuero 40 a 50 años. Las latas de aluminio 200 a 500 años. Los plásticos de 500 a 1000 años. Los vidrios 4000 años. El icopor nunca. En el proceso de reciclaje existe todo un tipo por el cual deben pasar los residuos. Veamos. Cuando hablamos de residuos, nos referimos a disminuir el volumen de desperdicio que producimos diariamente. Podemos hacerlo de esta manera. Seleccionar los productos perecederos para llevarlos más frescos. Seleccionar los productos que tengan menor cantidad de empaques o envolturas. Preferir productos que puedan ser reutilizados como manteles, servilletas, platos, cubiertos y vasos. Utilizar filtros de tela para las cafeteras. Alquila algún artículo que se use eventualmente. Compra artículos elaborados en material reciclado. Dona los libros y revistas que ya no utilices o intercámbialos con amigos o familiares. Además de reducir, debemos aprender a reusar. Reusar consiste en volver a usar los objetos que se utilizaron en un momento dado y que es posible darles otra utilidad. Por ejemplo, utiliza el papel por ambos lados. Corta el papel usado para notas. Utiliza la ropa usada en trapos para sacudir. Repara los equipos dañados en lugar de sustituirlos por nuevos. Los sobres usados se pueden utilizar para guardar otro tipo de documentos personales. Dona muebles viejos. Utiliza cepillos de dientes viejos para la limpieza de algunas piezas del hogar. Finalmente, cuando hablamos de reciclar, nos referimos al proceso mediante el cual los residuos son aprovechados para la obtención de nuevos productos. Por ejemplo, botellas o vasos rotos, al ser reciclados, vuelven a ser botellas y vasos. Este proceso es de vital importancia porque con ello logramos ahorrar recursos naturales, agua, madera, petróleo, etc. Ahorrar energía, disminuir el volumen de los residuos sólidos y alargar la vida útil de los rellenos sanitarios. Reducir la contaminación. Ahorrar materias primas para la fabricación de nuevos productos. El primer paso para reciclar es la correcta clasificación de los desechos en la casa. Lo más importante es separarlos en una sola bolsa todos los materiales reciclables. Después, entregarlos en los puntos de entrega voluntaria a las empresas de aseo que cuentan con rutas de reciclaje o a los recicladores de oficio. Para poder reciclar correctamente, debemos tener en cuenta que existen varios tipos de residuos. Entre ellos se encuentran residuos no peligrosos, aprovechables, cartón y papel, hojas, periódico y carpetas, vidrio, botellas y recipientes, plásticos, bolsas, gafas, envases y tapas. Residuos metálicos, chatarra, tapas y envases. Textiles, ropa, limpiones y trapos. Maderas, acerrín, palos, cajas, guacales y estivas. Cuero, ropa y accesorios. Empaques compuestos, cajas de leche, jugos, licores, vasos, contenedores desechables. No aprovechable, papel siluet, higiénico, paños húmedos, pañales, toallas de mano, toallas sanitarias y protectores diarios, papeles encerados, plastificados o metalizados, cerámicas, vidrio plano, huesos, material de barrido, colillas de cigarrillo, material de empaque y embalajes sucios, orgánicos biodegradables, residuos de comida, cortes y podas de material vegetal y hojarasca. Residuos peligrosos, pilas, lámparas fluorescentes, aparatos eléctricos y electrónicos, productos químicos como aerosoles inflamables, solventes, pinturas, plaguicidas, fertilizantes, aceites y lubricantes usados, baterías de automotores, medicamentos vencidos, residuos con riesgo biológicos como restos de animales, elementos que han entrado en contacto con bacterias, virus, agujas, residuos humanos, limas,
cuchillas, entre otros. Residuos especiales: escombros, llantas usadas, colchones, muebles, estanterías y electrodomésticos. Recuerda las maneras correctas de reciclar. El papel y el cartón no se deben arrugar ni mojar. Deben estar libres de grasa, aceite o manteca y no deben tener ni grapas ni ganchos. El papel periódico puede ser aplastado y organizado en paquetes amarrados. El plástico y metal, limpiarlos y secarlos muy bien. Si tienen residuos de alimentos o líquidos o grasas, no son útiles. Para el caso de las latas de aluminio, se deben pisotear para ahorrar espacio a la hora de realizar su disposición. Los envases multilaminados que contienen leche, jugos, deben escurrirse, aplastarse y amarrarse. Finalmente, el vidrio. Las botellas de vidrio transparente, verde y ámbar, frascos de conservas y mermeladas, botellas de colonias y perfumes deben estar sin etiquetas y sin que estén quebrados. Hay que envolverlos en papel periódico, limpiarlos y secarlos muy bien para que sean útiles. Es importante tener en cuenta que el vidrio laminados o con películas plásticas y los espejos no son reciclables. Finalmente, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para tratar los residuos orgánicos. El primer paso es no mezclar los residuos húmedos que se pudren con residuos de alimentos y jardinería con el resto de reciclables. Este proceso contamina. Se recomienda colocar los residuos húmedos en un contenedor con tapa para evitar malos olores. ¿Cómo se debe realizar un buen manejo de residuos sólidos? Almacenamiento primario. Se realiza en un lugar de origen en los recipientes destinados para ellos. Este almacenamiento debe ser en canecas plásticas no acción manual, recubiertas con bolsas plásticas de color especial según sus características. Almacenamiento primario. Actividad: identificar tipo de residuo ordinario reciclable, depositar en canecas. Descripción de actividades: identificar tipo de residuo de acuerdo a sus características. Almacenamiento inmediatamente en el recipiente destinado a su área. Almacenamiento secundario. Se realiza en contenedores de basura en las bolsas cerradas en las que se hace el almacenamiento primario. Allí son destinadas para recolección final antes del paso del carro recolector. Si son generados residuos peligrosos, serán llevados de inmediato a puntos de recolecta en bolsa transparente. Almacenamiento secundario final. Actividad: cierre la bolsa, retire la bolsa de la caneca. Almacenamiento final. Descripción de actividades: retire la tapa de la caneca de basura en tránsito y cierre la bolsa. Lleve la bolsa al contenedor de basuras. Lleve el contenedor según los pues establecidos en programa de limpieza y desinfección. Disposición final de los residuos sólidos. Se recoge diariamente las bolsas de la zona de proceso y de la planta en general y se disponen en el contenedor destinados para almacenaje de basuras. Los residuos son almacenados y recogidos por empresas de basura de Bogotá. Control: se realiza a diario una inspección visual con el fin de verificar que los residuos se están eliminando a diario en los recipientes correspondientes. Los desechos son retirados diariamente y cada vez que se llenen de la zona de producción. Los recipientes, de acuerdo a su identificación, se encuentran revestidos con la bolsa de color correspondiente. Verificar que las canecas, después de desocupadas, son limpias y desinfectadas. Residuos líquidos. Los residuos líquidos que se generan son los del lavado de los equipos, tanques de almacenamiento de agua y edificaciones. Todos los espacios destinados para el desagüe del agua cuentan con rejillas para evitar el tapamiento de los ductos. Limpieza de rejillas. Eliminación de residuos sólidos. Retirar la rejilla. Remover material orgánica. Proceder a realizar la limpieza y desinfección, aplicar agua, aplicar jabón, restregar la superficie dejando 10 minutos en contacto, enjuagar con abundante agua, aplicar desinfectando, dejando actuar por 15 minutos, instalar la rejilla. Limpieza de sifones. Remover material orgánico de los sifones con la ayuda de los churruscos, llevarlos hasta la rejilla, retirar la rejilla que contiene el material, realizar el procedimiento de limpieza y desinfección, aplicar agua en el área,
aplicar jabón, restregar con churrusco y dejar 15 minutos, enjuagar con abundante agua, aplicar desinfectante sin generar enjuague. Normas aplicables. Procedimiento de recolección de residuos sólidos basándose en los criterios descritos en la Resolución 2674/2013, capítulo 4, artículo 26, literal 2. Desechos sólidos deben contarse con la infraestructura, elementos, áreas, recursos y procedimientos que garanticen una eficiente labor de recolección, conducción, manejo, almacenamiento interno, clasificación, transporte y disposición final de los desechos sólidos, lo cual tendrá que hacerse observando las normas de higiene y salud ocupacional establecidas con el propósito de evitar la contaminación de los alimentos, áreas, dependencias y equipos y el deterioro del medio ambiente. Normas. Es importante tener en cuenta que para desarrollar un óptimo manejo de los residuos sólidos se hace indispensable clasificarlos. Para ello se pueden considerar aspectos como sus características, su procedencia y la fuente generadora. Los residuos sólidos se clasifican de acuerdo con Resolución 799 del 2012. Para recordar la separación de residuos sólidos a nivel nacional, recordemos: caneca blanca, bolsa blanca, residuos aprovechables como cuáles: plásticos, cartón, vidrios, papel, metales; caneca verde, bolsa correspondiente verde, residuos orgánicos aprovechables, restos de comida, desechos agrícolas; caneca negra, bolsa de color negra, residuos no aprovechables como cuáles: papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida y papel metalizado. Gracias y hasta pronto.